Magistrada. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 19 horas del día de hoy, 15 de abril de 2021, da inicio a la presente sesión pública a distancia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum. Con permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la modalidad de videoconferencia, además de usted, se encuentran enlazados el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran enlazados las y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y determinaciones que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1. A propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/65/2021. Número 2. A propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de acuerdo plenario de acumulación de los expedientes TESLP/RR/42/2021, TESLP/RR/43/2021 y TESLP/RR/44/2021. Número 3. A propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TESLP/RR/32/2021. Punto número 4. Propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP/JDC/41/2021. Punto número 5. A propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP/RR/26/2021 y sus acumulados. Punto número 6. A propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP/RR/51/2021. Punto número 7. A propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP/50/2021 y su acumulado TESLP/RR/18/2021. Punto número 8. A propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario de acumulación de los expedientes TESLP/RR/48/2021 y TESLP/RR/49/2021. Punto número 9. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP/JDC/64/2021 y punto número 10. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP/RR/37/2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto con el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrado, nuestra consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con ella, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP/JDC/65/2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Permite, daremos cuenta por conducto del secretario Víctor Nicolás Juárez. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta del proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano 65/2021, promovido por Victorina de Jesús Montero, quien se autoadscribe como miembro de la comunidad indígena Pame, en contra de los actos realizados por el Comité Municipal Electoral de Santa Catarina, San Luis Potosí.
En el proyecto se propone revocar el dictamen de registro de planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidurías de representación proporcional del Partido Político Revolucionario Institucional, emitido por el Comité Municipal de Santa Catarina, San Luis Potosí, de fecha 21 de marzo del presente año, para efectos de reponer el procedimiento y subsanar la falta de notificación al promovente ordenada dentro del recurso de revocación con clave CEPAC RR 01-2021 de fecha 20 de marzo del año en curso, con base en los siguientes motivos. Juzgando desde una perspectiva intercultural y de manera oficiosa, se advierte que existe una omisión procesal por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, cuya materialización impide a la actora de este juicio ciudadano intentar acceder al cargo de presidenta municipal de Santa Catarina, San Luis Potosí. Ello, consistente en la falta de notificación personal al PRI, por conducto de su legítimo representante, de la resolución dictada en el recurso de revocación CEPAC RR 01-2021, el cual, de conformidad con el punto resolutivo sexto, se le requirió para que en un término de 12 horas presentara la documentación correspondiente a las postulaciones de candidaturas a diputaciones e integrantes de los ayuntamientos de los municipios de Santa Catarina y de Villa de Juárez, ambos de San Luis Potosí, en donde se modificó el género. Asimismo, el punto resolutivo octavo de la resolución en comento ordenó notificar al actor. En el caso concreto, de autos no se advierte que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana haya observado las disposiciones relativas a las notificaciones previstas en los artículos 24, 26, fracción tercera y 38 de la Ley de Justicia Electoral, lo que se traduce en una violación clara y directa a las formalidades del procedimiento contempladas en los artículos 14 de la Constitución Federal. Tal disposición constituye una garantía de seguridad jurídica y establece, entre otras cuestiones, el principio de que toda privación de bienes o derechos solo puede realizarse mediante un procedimiento en el cual se cumplan las denominadas reglas del debido proceso conforme a las leyes que lo regulen, como lo es la debida notificación de una autoridad en los términos y formas previstas por la ley. Así las cosas, la falta de notificación personal por parte del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana al PRI de la resolución de fecha 20 de marzo dentro del expediente CEPAC RR 01-2021 coloca al recurrente en una situación de incertidumbre al no saber el resultado de su pretensión. Por tanto, en respeto al derecho humano del debido proceso, se propone reponer el procedimiento de registro de planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidurías de representación proporcional del Partido Político Revolucionario Institucional para el Ayuntamiento de Santa Catarina, San Luis Potosí, para efectos de subsanar la omisión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de notificar en tiempo y forma al PRI la resolución de fecha 20 de marzo. Es cuento. Gracias, señor secretario. Magistrada, magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta, gracias. Magistrada. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. No se escucha. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Una vez aprobado el proyecto, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos.
Con su autorización, magistrada presidenta, los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, se revoca el dictamen de registro de planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidurías de representación proporcional del Partido Político Revolucionario Institucional emitido por el Comité Municipal de Santa Catarina San Luis Potosí de fecha 21 de marzo para los efectos previstos en el considerando 3 de esta resolución. Segundo, notifíquese en términos del considerando 4 de esta resolución. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, nuestra consideración, los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna consideración. No, magistrada. Gracias, no, presidenta. Gracias, muy amables. De no ser así, por favor, secretario de Estudio y Cuenta, proceda al engrose. Proseguimos con el segundo de los asuntos listados para nuestro conocimiento. Es el identificado, con las claves TSLP, diagonal 42, diagonal 2021, TSLP, diagonal RR, diagonal 43, diagonal 2021, y TSLP, diagonal RR, diagonal 44, diagonal 2021. También están a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se les cede el uso de la voz. Muy amable, presidenta. Daremos cuenta por conducto del secretario que está en uso de la voz, el licenciado Nicolás Juárez, si no tiene inconveniente. Ninguno. Adelante, secretario, por favor. Nuevamente, con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta del acuerdo plenario de acumulación de los recursos de revisión 42, 43 y 44, todos del año 2021, en el cual, al haberse impuesto de los medios de impugnación, se estima que resulta procedente la acumulación de los mismos, lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 17 de la Ley de Justicia Electoral, el cual establece que procederá la acumulación de expedientes cuando se combatan simultáneamente por dos o más actores el mismo acto, resolución o resultados. En ese sentido, de conformidad con el numeral en cita, a fin de resolver de manera conjunta, congruente entre sí, en forma expedita y completa los medios de impugnación ya precisados y con la intención de evitar el riesgo de que se dicten determinaciones contradictorias, se estima que se encuentra procedente la acumulación de los expedientes con fundamento en los artículos 32, fracción 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral y 17 de la Ley de Justicia Electoral de los expedientes RR 43-2021 y RR 44-2021 al diverso RR 42-2021 por ser este el primero en recibirse y radicarse y registrarse en este tribunal electoral. Son los puntos resolutivos. Gracias, Perdón, es la señor cuenta. secretario. Gracias, señor secretario. Magistrada, magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, gracias, presidenta. Gracias. De no ser el caso, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, tomo la votación registrada de Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto, mi secretaria. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Una vez aprobado el acuerdo, le pido al secretario de lectura de los puntos resolutivos. Magistrada presidenta, le informo que el acuerdo no tiene puntos resolutivos. Muy amable, secretario. Proceda al engrose, por favor. En tercer lugar, tenemos el proyecto de acuerdo identificado con la clave TSLP, diagonal RR, diagonal 32, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo cual se le cede el uso de la voz a la secretaria de Estudio y Cuenta, la licenciada Gladys González Flores. Adelante, secretaria, por favor. Gracias. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, magistrada,
Doy cuenta con un proyecto de acuerdo plenario mediante el cual se pone a su consideración declarar cumplida la resolución recaída en el recurso de revisión identificado como TSLP RR 32-2021. En la sentencia en cita se determinó que le asistía la razón al partido político recurrente, por lo que los efectos de la misma en términos generales consistieron en revocar el dictamen de improcedencia de la lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional propuesta por el Partido de la Revolución Democrática, y se ordenó al Comité Municipal Electoral de San Martín Chalchicuautla emitir un nuevo dictamen en el que se declarara su procedencia. Al respecto, el Comité Municipal Electoral de San Martín Chalchicuautla remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada del acta de sesión extraordinaria celebrada con fecha 11 de abril, así como el dictamen aprobado en dicha sesión, en el que se determinó procedente el registro de la lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional propuesta por el Partido Político de la Revolución Democrática para el Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, a efecto de que contienda en el proceso electoral correspondiente a realizarse el 6 de junio de 2021. De igual manera, se desprende de la copia certificada del dictamen que éste le fue notificado al ciudadano Isidro Fernández Santos, representante del PRD ante dicho organismo. En relatadas condiciones, se estima que la resolución ha quedado plenamente cumplida. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria magistrada. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta. Si alguien desea intervenir. No, presidenta, gracias. No, magistrada. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general, de acuerdo, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor de la propuesta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Le pido entonces a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Por lo expuesto y fundado se acuerda. Primero, se declara cumplida la sentencia emitida por este Tribunal Electoral con fecha 9 de abril de 2021 en el recurso de revisión TSLP RR 32-2021 interpuesto por el ciudadano Odín Alejandro Godínez Araujo en su carácter de representante del Partido de la Revolución Democrática. Segundo, notifíquese personalmente a Odín Alejandro Godínez Araujo, representante del Partido de la Revolución Democrática y parte actora en la presente causa en el domicilio señalado. Por oficio con copia certificada de la presente determinación al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en términos de lo dispuesto por el numeral 28 de la Ley de Justicia Electoral para su conocimiento. Por oficio al Comité Municipal de San Martín Chalchicuautla, con auto inserto del presente acuerdo, solicitando la colaboración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a efecto de que, en auxilio de las funciones de este tribunal, lo haga llegar por el medio que estime oportuno a dicho órgano electoral municipal, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 32 de la Ley Electoral. Tercero, realizadas las notificaciones, agréguense a autos para su debida constancia legal y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretaria. Leídos los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, ¿tienen alguna consideración? Son los mismos, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria de Estudio y Cuenta, proceda al engrose del expediente. En cuarto lugar, tenemos el asunto listado con la clave TSLP-JS, diagonal 41, diagonal 2021. Está a cargo de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Buenas tardes. Se dará cuenta por conducto del secretario Edson Andrés Toranzo Atilano. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señores magistrados. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que se propone en el expediente identificado con la clave TSLP-JDC, diagonal 41, diagonal 2021, interpuesto por la ciudadana Alba Berenice Saraí Castro Cías,
en su carácter de segundo regidor del Ayuntamiento de Agualulco del Sonido 13, San Luis Potosí, en contra de actos que le atribuye a dicho ayuntamiento. En el presente asunto, la quejosa combate de la responsable lo siguiente: la notificación de un supuesto acuerdo de cabildo mediante el cual se le es negado su derecho a ejercer la función pública para la cual le fue electa como segundo regidor del Cabildo Municipal de Agualulco del Sonido 13, San Luis Potosí, de fecha 1 de marzo del año 2021, firmado por el secretario general del H Ayuntamiento, el ciudadano David Adrián Mendoza Jacobo. En el proyecto que se pone a su consideración se propone declarar inexistente la violación al derecho político electoral a ser votada en su vertiente al ejercicio del cargo, que la regidora Alba Berenice Saray Castro Cías atribuye al Cabildo del Ayuntamiento de Agualulco del Sonido 13, porque la promovente el 23 de febrero solicita licencia temporal del 23 de febrero al 11 de marzo, la cual se aprobó en sesión de Cabildo, y el 1 de marzo solicitó por escrito su reincorporación al cuerpo edilicio para desempeñar la función para la cual fue electa. Del mismo modo, afirma que dicho escrito le fue recibido y agendado para la sesión de Cabildo siguiente con la finalidad de atender su solicitud. Sin embargo, continúa diciendo, en respuesta a su petición, que el secretario general del Ayuntamiento, a través del oficio CG-264-2021, le notificó que por el acuerdo de Cabildo debe cumplir el periodo de solicitud de la licencia de fecha 23 de febrero al 11 de marzo del 2021. Asimismo, el oficio CG-264-2021 solo contiene insertos los considerando y puntos resolutivos del acuerdo aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento de Agualulco del Sonido 13, San Luis Potosí, en la 58ª sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el día 26 de febrero. Esto es previo a la solicitud de cancelación de licencia de la promovente que presentó el día 1 de marzo. Por último, en el expediente no habrá constancia de algún acto por la cual expresamente el Cabildo o el secretario del Ayuntamiento hayan impedido el ejercicio del cargo de la actora. Es la cuenta. Gracias, señor secretario. Magistrada, magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta. Si alguien desea hacer alguna consideración. No, presidenta, gracias, con el mismo. No, magistrada. Gracias, magistrados. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lía. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. La propuesta. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Una vez aprobado el proyecto de resolución, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve. Primero, este tribunal resultó competente para conocer y resolver el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con la clave TSLP/JDC/41/2021. Segundo, se declara inexistente la violación al derecho político electoral a ser votada en su vertiente al ejercicio del cargo que la regidora Alba Berenice Saray Castro Cías atribuyó al Cabildo del Ayuntamiento de Agualulco del Sonido 13, San Luis Potosí. Notifíquese como derecho corresponda. Gracias, secretario. Leír los puntos resolutivos. Magistrada, magistrado, ¿tienen alguna consideración? Ninguna, presidenta. Gracias. De no ser el caso, por favor, secretario de Estudio y Cuenta, proceda al engroso. En quinto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/RR/26/2021 y sus acumulados. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz al licenciado Darío Odilon Rangel Martínez. Adelante, secretario, tiene el uso de la voz. Gracias, buenas tardes, magistrada. Con su autorización, magistrada, magistrado, me permito dar cuenta del proyecto de sentencia definitiva relativa al recurso de revisión con número de expediente TSLP/26/2021 y acumulados. En síntesis, el proyecto de sentencia propone revocar el dictamen de procedencia de registro de planilla postulada por el Partido Morena
que había designado como candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí al ciudadano Francisco Javier Nava Palacios, como síndico segundo a la ciudadana Alicia Nayeli Vázquez Martínez y como primer regidor de representación proporcional al ciudadano Alfredo Lujambio Cataño. Esto al haber resultado fundados los agravios expresados por los partidos políticos recurrentes. La pretensión de los partidos, de manera coincidente e uniforme, consiste en que se revoque el dictamen que se impugna emitido por el Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí, en el cual declaró la procedencia del registro del ciudadano Francisco Javier Nava Palacios como candidato a la presidencia municipal, así también de la ciudadana Alicia Nayeli Vázquez Martínez al cargo de síndico segundo y al ciudadano Alfredo Lujambio Cataño al cargo de primer regidor de representación proporcional, por considerar que estos son inelegibles en términos del artículo 115, fracción primera, párrafo primero de la Constitución Federal, igual del 114, fracción primera de la Constitución local, y el artículo 28 y 315 ter de la Ley Electoral del Estado. La causa de pedir se sustenta en el hecho que la autoridad responsable incurrió en diversas irregularidades al dictar el acto impugnado, considerándose contrario a la Constitución Federal, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, así como a la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. Del contenido del primero y segundo de los agravios que están relacionados a controvertir del Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí la procedencia del dictamen de registro de los candidatos postulados por el partido político Morena en vía de reelección, por estimar que se emitió en contravención al artículo 115, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de la postulación simultánea a 2 cargos de elección por 2 partidos distintos. Este tribunal estima que el agravio es esencialmente fundado y suficiente para revocar el dictamen de registro emitido en fecha 21 de marzo de 2021 por parte del Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí. Esto atendiendo a las siguientes consideraciones. En el caso particular, se tiene probado y como hecho notorio para este órgano jurisdiccional que el ciudadano Francisco Javier Nava Palacios participó en el proceso electoral 2017-2018 como candidato a presidente municipal de San Luis Potosí, postulado por la alianza partidaria formada entre los partidos políticos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Y derivado de esta contienda, resultó electo como presidente municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Según consta en la publicación del periódico oficial del Gobierno del Estado, Plan de San Luis, de fecha 30 de septiembre de 2018, donde se aprecia la declaración de validez de la elección de los 58 municipios, los cuales estarían en ejercicio en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre del año 2021, donde consta que el ciudadano Francisco Javier Nava resultó electo al cargo de presidente municipal y como síndico segunda Alicia Nayeli Vázquez Martínez y como regidor primero de representación proporcional Alfredo Lujambio Cataño. Las personas electas fueron precisamente para el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Por otra parte, resulta necesario señalar como un hecho notorio para este tribunal electoral que el ciudadano Francisco Javier Nava Palacios participó en el proceso interno de selección de candidatos del Partido Acción Nacional para el cargo a la gobernatura del Estado para el proceso electoral 2020-2021, del cual no obtuvo el triunfo y que incluso inconforme con los resultados de la elección interna del Partido Acción Nacional, interpuso el medio de defensa intrapartidiario denominado juicio de inconformidad ante la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, siendo registrado con número de expediente CJ-JIN-51-2021, el cual resultó improcedente. En contra de la mencionada determinación, impugnó directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual desechó y reencajó este órgano jurisdiccional local para resolver en la instancia local, como se puede advertir, del diverso juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente TSLP-JC-23-2021, del índice de este tribunal, el cual fue tramitado dictándose sentencia definitiva el 17 de febrero de 2021, determinación que también fue impugnada y correspondió conocer a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, registrándose con el número de expediente sub-JDC-274-2020, y una vez tramitado fue resuelto en medio de impugnación el día 18 de marzo, determinación que confirmó la decisión emitida por este órgano jurisdiccional local. Como se desprende de los hechos relatados, es claro que de manera simultánea el ciudadano Francisco Javier Nava Palacios controvertía con el carácter de precandidato a la gobernatura por el Partido Acción Nacional los resultados de la elección interna de ese instituto político ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la vez también se encontraba tramitando su solicitud de registro como candidato a presidente municipal de San Luis Potosí, postulado por parte del partido político Morena.
situación que permite advertir lo fundado del agravio que se plantea, consistente en que el ciudadano Francisco Javier Nava se colocó en la hipótesis prevista en el artículo 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para este Tribunal Electoral, de las constancias de auto se arriba la determinación que asiste la razón a los partidos recurrentes en atención a que el contenido del dictamen de registro aprobado por el Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí con fecha 21 de marzo del presente año, indebidamente determinó que el ciudadano Francisco Javier Nava Palacios tenía por colmados los requisitos constitucionales y legales para poder acceder a la elección de la presidencia municipal de San Luis Potosí, pues consideró que con la sola manifestación bajo protesta de decir verdad, se tenían por cumplidos los requisitos de elegibilidad descritos en la Constitución Política del Estado Libre Soberano de San Luis Potosí. Así también indebidamente determinó que en el caso concreto no existía vínculo como militante con el partido por el cual anteriormente accedió al cargo, para el cual pretende su reelección, por lo que dedujo que no era exigible la renuncia o una afiliación o militancia. Este Tribunal Electoral, al efectuar el análisis del acto en materia de inconformidad, confrontado con los agravios que hacen valer los partidos políticos recurrentes y las pruebas aportadas por estos, se llega a la determinación que el dictamen combatido es contrario al orden constitucional, pues se efectuó una valoración incorrecta de los requisitos relacionados con la elegibilidad de los candidatos postulados en vía de reelección, en contravención de los artículos 115, fracción primera, párrafo primero de la Carta Magna, en relación con el artículo 114 de la Constitución local. Como se puede apreciar de las constancias que obran en autos del presente medio de impugnación y que fueron aportados como prueba por los partidos políticos, consistentes en los dictámenes de registro de fecha 20 de abril de 2018, concatenados con el periódico oficial del Gobierno del Estado, Plan de San Luis, se tiene por acreditados que los funcionarios electos Francisco Javier Nava Palacios, Alicia Nayeli Vázquez Martínez y Alfredo Lujambio Cataño fueron postulados por la alianza partidaria formada por los partidos políticos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, y estarían en ejercicio del cargo al que resultaron electos a partir del día 1 de octubre de 2018 y hasta el 30 de septiembre de 2021. Por lo que, partiendo de la premisa constitucional, debieron haber sido dichos partidos los que en su caso propusieran en la vía de reelección a los ciudadanos referidos. Además, se tiene por acreditado que el ciudadano Javier Nava Palacios ha participado en el proceso de selección interna de candidatos del Partido Acción Nacional para el proceso 2020 y 2021. Y con motivo de estas participaciones, se aprecia que rubricó una serie de documentales con firma autógrafa. Incluso el Partido Acción Nacional aportó los recibos de pago de las aportaciones que menciona realizó el ciudadano Francisco Javier Nava Palacios. Asimismo, consta la prueba documental que enviado informe fue ofertada por el Partido Acción Nacional, mediante la cual el secretario ejecutivo de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del Partido Acción Nacional adjuntó la documental consistente en la copia certificada de la carta compromiso signada por el ciudadano Francisco Javier Nava Palacios, en la cual no queda lugar a dudas del vínculo que tenía con el Partido Acción Nacional, pues en esta documental señala con precisión lo siguiente: que de resultar electo en el ejercicio del cargo público, acataré las disposiciones establecidas en la normativa interna del partido, como el pago oportuno de las cuotas correspondientes. De los hechos que se tienen por acreditados como ciertos y notorios, vinculados con las probanzas documentales aportadas por el Partido Acción Nacional, no dejan lugar a dudas del vínculo de naturaleza electoral que existió entre el ciudadano Francisco Javier Nava Palacios con el Partido Acción Nacional. Son estas condiciones las que generan que, analizado el contexto individualizado del presente asunto, permitan arribar que el candidato Francisco Javier Nava Palacios, postulado por el partido Morena, sea considerado inelegible, tomando en cuenta que si desempeñó el cargo de presidente municipal de San Luis Potosí, al haber sido postulado por la alianza partidaria conformada por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, y de las condiciones particulares del presente asunto, se advierte que éste mantuvo un vínculo constante con el Partido Acción Nacional al haber participado en el proceso interno para contender como precandidato a la gobernatura del estado de San Luis Potosí, así como lo acreditan las pruebas documentales que fueron aportadas por ese partido. Es por ello que se estima que de la parte considerativa del dictamen impugnado, este Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí prescindió también de citar y mucho menos valorar o analizar el contenido del artículo 115, fracción primera de la Carta Magna, pues en ninguna parte del dictamen y tampoco en el considerando sexto del mismo se invocó el fundamento constitucional para sustentar su determinación. Incluso en el considerando sexto realizó una valoración del requisito de elegibilidad, tampoco fue invocado como parte de la fundamentación del acto de autoridad,
pues solo se concreta citar que de conformidad con el artículo 114, fracción primera de la Constitución local, concluye que la postulación realizada por el partido político Morena respecto a la reelección del ciudadano Francisco Javier Nava Palacios resultaba válida, atendiendo a la salvedad para ser postulado por un partido político distinto, contenido en el numeral de la referida Constitución. Situación que permite advertir que el dictamen se emitió en contravención de la premisa contenida en el artículo 115 constitucional, fracción primera, pues como quedó precisado esa disposición de la Constitución, fue totalmente desatendida, pues en ninguna parte del dictamen se alude a dicha norma, la cual se considera en sí una falta al deber de fundar y motivar el acto materia de controversia. Por lo anterior, se permite concluir que los agravios planteados por los partidos políticos aquí recurrentes resultaron esencialmente fundados y suficientes para revocar el dictamen de procedencia de registro de candidato otorgado al ciudadano Francisco Javier Nava, pues es la autoridad responsable de manera notoria que desatendió el artículo 115, fracción primera, párrafo primero de la Carta Magna, pues muestra de esto es que ni siquiera fue invocado en el dictamen combatido. En esta línea argumentativa se tiene también que los agravios relacionados con la inelegibilidad de los candidatos Alicia Nayeli Vázquez Martínez y Alfredo Lujambio Catani, postulados por el Partido Morena, ante las deficiencias del dictamen combatido, se advierte que son fundados los agravios para este órgano jurisdiccional local. Esto al tenerse por acreditado por una parte como hechos notorios que estos candidatos participaron en la elección anterior, resultando electos a los cargos de elección postulados por el Partido Acción Nacional, como se desprende del que ya se señaló, periódico oficial del Gobierno del Estado de fecha 30 de septiembre de 2018. Así también se vincularon las constancias que fueron aportadas por la autoridad responsable, en el cual rindieron mediante informe circunstanciado, aportando copia certificada de los expedientes de los candidatos en cuestión, probanzas documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con la Ley de Justicia Electoral en el Estado. Con base en lo anterior, se tiene por demostrado que los candidatos en cuestión acuden en vía de reelección y que eran postulados por un partido diverso del que los postuló de manera primigenia. No obstante, a dichas circunstancias, el dictamen que por esta vía se combate es totalmente omiso en pronunciarse respecto a por qué estos candidatos, al contender en vía de reelección por un partido distinto, resultaba procedente su postulación. Además, que como se abordó en los apartados que anteceden, el dictamen omitió efectuar una valoración bajo la premisa contenida en el artículo 115, fracción primera de la Carta Magna. Por tanto, conjugadas las condiciones que revisen el dictamen consistentes en haber omitido cualquier razonamiento del por qué estos candidatos, al postularse en la vía de reelección por un partido diferente del que primigeniamente los postuló, dichas candidaturas resultaban procedentes, además, sin tomar en cuenta la regla contenida en la norma constitucional federal. Son estas condiciones que permiten llegar a la conclusión que el dictamen combatido incurrió en defectos notorios ante las omisiones apuntadas, con lo cual se concluye que la autoridad responsable incurrió en deficiencias y probadas que implican que el dictamen de registro que declaró procedente de la postulación en vías de reelección por parte del Partido Morena deba ser revocado. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, señor secretario. A nuestra consideración, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. Adelante, magistrado, por favor, tiene el uso de la voz, le escuchamos. Gracias, presidenta, muy amable. No quisiera ni pretendo ser reiterativo con los señalamientos que ya realizó el secretario de Estudio y Cuenta, aunque fue amplia su explicación, me atrevo a decir aún que es un esbozo, es un condensado de todos los argumentos y consideraciones que se vierten en el proyecto que se nos pone a consideración. Únicamente un par de precisiones en cuanto a que el 114, fracción primera de la Constitución, en plena armonía y concordancia con el 115, fracción primera, párrafo segundo de la Carta Magna, establecen ciertamente que para el caso de la reelección, en aquellos ayuntamientos que no sean mayores de 3 años, se podrá llevar a cabo siempre y cuando se postule por el mismo partido o alianza que le permitió participación con ellos y arribar a ejercer dicho encargo, con la condición para liberarse de esa responsabilidad o esa obligación que se haya renunciado el partido
o su militancia a la mitad de su mandato. Son ciertas las aseveraciones que hace el señor secretario, pero también es cierto que se argumentó de una manera puntual y precisa por parte de los terceros interesados, concretamente por la representación del señor Javier Nava, el hecho de que no hay una constancia plena y directa de afiliación al Partido de Acción Nacional, primordial, fundamentalmente, que es donde se ha centrado la controversia por las cartas compromiso que aparecen, que se firmaron, así como los recibos de pago de algunas cuotas derivadas de las obligaciones que aceptó con dicho partido. Y aun cuando no se da esa precisión, esa materialización directa y concreta, bueno, se dan los elementos a que alude atinadamente el señor secretario de Estudio y Cuenta, con los cuales comuno, señora presidenta, al ponente y ponente, porque creo que esto armoniza con lo dispuesto en el artículo 35, fracción segunda de la propia Carta Magna, que establece dos vías para que todo ciudadano participe en la vida pública del Estado mexicano, del Estado de San Luis Potosí, en los ayuntamientos. Es decir, que se utilice como vínculo a los partidos políticos, que son los que los pueden proponer, y como una excepción marca el que se genere una candidatura independiente, que en el caso no da. Entonces, esas dos líneas, esas dos vertientes para arribar, pues creo que afirmar ello permite abonar un tanto cuanto a los señalamientos ya realizados por el señor secretario de Estudio y Cuenta. Y lo refiero porque ciertamente estamos obligados a buscar una interpretación armónica, concordante, obligados a utilizar una hermenéutica jurídica lo más pura posible para entender el sentido y la razón de las normas, desde la propia norma constitucional hasta las leyes locales y reglamentos. De ahí que me permito hacer la referencia en cuanto a la interpretación del artículo 35 de la Constitución Federal. Y desde luego que, dadas las constancias de autos y los argumentos ya vertidos por el secretario de Estudio y Cuenta, me parece que la hipótesis del artículo 227, fracción quinta, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se materializan en el caso, lo que me permito expresar por el momento, presidenta y compañera magistrada Yolanda. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias, señor magistrado, muy gentil. ¿Alguna intervención, magistrada Yolanda? Magistrada, solamente me gustaría que el secretario diera lectura a los efectos de la sentencia, porque sí da cuenta del sentido, pero sí me parece importante rescatar el efecto de la sentencia. Solamente con eso, gracias. Por supuesto, con gusto. Por favor, secretario de Estudio y Cuenta de lectura a los efectos de la sentencia propuesta. Sí, gracias, con su autorización, maestra. Una disculpa por la omisión. Doy cuenta de los efectos de la sentencia. Se señala, resultaron esencialmente fundados y suficientes los agravios hechos valer por los partidos políticos recurrentes relacionados con la inelegibilidad de los candidatos a presidente municipal Javier Nava Palacios, al igual que los ciudadanos Alicia Nayeli Vázquez Martínez como síndica segunda y Alfredo Lujambio Cataño. Esto por haber sido postulados por el partido político Morena en vía de reelección en virtud de contravenir lo establecido en el artículo 115, fracción primera de la Constitución Federal. Como consecuencia de lo anterior, se revoca el dictamen de fecha 21 de marzo de 2021 pronunciado por el Comité Municipal Electoral
mediante el cual declaró procedente el registro de planillas de mayoría relativa y listas de regidurías de representación proporcional postuladas por el partido político Morena para contender en la elección de renovación del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Al haber resultado inelegible el candidato a presidente municipal, el ciudadano Javier Nava Palacios, al igual que los ciudadanos Alicia Nayeli Vázquez Martínez al cargo de síndico segundo y Alfredo Lujambio Cataño como primer regidor de representación proporcional, se ordena al Comité Municipal de San Luis Potosí para que en el plazo de 24 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia requiera al partido político Morena para la sustitución de los candidatos que resultaron inelegibles, otorgándole un plazo de 72 horas en el entendido de que con o sin la sustitución solicitada al partido en mención, deberá emitirse el dictamen que en derecho corresponda dentro de las 24 horas siguientes. De conformidad con el artículo 39 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, una vez que la autoridad demandada lleve a cabo lo ordenado en esta ejecutoría, deberá informarlo a esta autoridad jurisdiccional en el plazo de 24 horas siguientes a su emisión. En mérito de lo anterior, se vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de que en auxilio de las funciones de este Tribunal Electoral realice por su conducto las gestiones concernientes a notificar la presente sentencia al Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí y remita a este órgano las constancias que acrediten dicha notificación. Por último, se señala que la interposición de algún medio de impugnación hecho valer por las partes de este juicio no suspende la ejecución de esta resolución, acorde a lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, fracción sexta, párrafo segundo de la Constitución Federal y artículos 3 y 9, segundo párrafo de la Ley de Justicia Electoral. Son los puntos, los efectos, de la sentencia. Gracias, secretario. Son los efectos de la sentencia. Magistrada, magistrado, ¿si hay alguna otra consideración? No, magistrada, con ello queda claro la postura del proyecto que se propone. No, presidenta, gracias. Muy amables. De no haber alguna otra intervención, le solicito por favor a la secretaria general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. De acuerdo con el proyecto, gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Una vez aprobada la resolución, le solicito por favor al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, ante lo expuesto y fundado se resuelve. Primero, los agravios hechos valer por los partidos políticos aquí recurrentes resultaron esencialmente fundados. Segundo, en consecuencia, se revoca el dictamen de fecha 21 de marzo de 2021 emitido por el Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí de procedencia de registro de planillas postuladas por el partido político Morena, que propuso como candidato a presidente municipal de San Luis Potosí al ciudadano Francisco Javier Nava Palacios, como síndico segundo a la ciudadana Alicia Nayeli Vázquez Martínez y como primer regidor de representación proporcional al ciudadano Alfredo Lujambio Cataño. Tercero, se vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí al cumplimiento de los efectos referidos en el apartado de efectos de la presente sentencia. Cuarto, notifíquese personalmente a las partes en los domicilios autorizados y por oficio a las autoridades responsables. Quinto, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Son los puntos resolutivos, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Leído los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, ¿desean hacer alguna consideración? Ninguna, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretario de Estudio y Cuenta, proceda al engroso. En sexto lugar, tenemos el proyecto de resolución del expediente identificado con la clave TSLP/RR/51/2021. Está a cargo también de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la licenciada San Juana Jaramillo. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta del recurso de revisión TSLP/RR/51/2021, promovido por el partido Redes Sociales Progresistas. En el proyecto que se pone a su consideración se
propone revocar la resolución impugnada dictada en el recurso de revocación emitido por el Comité Municipal Electoral de Moctezuma, San Luis Potosí. En el presente asunto, la pretensión del actor es que se revoque la resolución del recurso de revocación y el dictamen de registro de planillas de mayoría relativa y lista de candidatos a regidurías de representación proporcional postulada por el partido Redes Sociales, el cual fue declarado como improcedente y se otorga el registro para continuar en la elección del Ayuntamiento de Moctezuma, San Luis Potosí. La controversia consiste en determinar si la resolución impugnada vulnera el principio de legalidad y el debido proceso contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal en perjuicio de los derechos del actor. Este tribunal determina que los agravios expresados por el actor son fundados y por consiguiente se revoca la resolución impugnada. Dicha improcedencia la sostuvo en el que el actor no dio cumplimiento al requerimiento efectuado el 19 de marzo de 2021, postulado por Redes a fin de cumplir con el requisito de cuota joven, pese al requerimiento que realizó. Así, en la resolución impugnada, se advierte que la autoridad responsable reiteró los argumentos señalados en su dictamen de improcedencia sin hacer el estudio y responder a los agravios expresados por el actor en la demanda del recurso de revocación. Tampoco analizó la violación al principio de legalidad aducida por el recurrente. De la resolución impugnada se advierte que la autoridad responsable no analizó todos los agravios expresados por el promovente. Al revocar la resolución impugnada, lo ordinario sería remitir al Comité Municipal Electoral de Moctezuma para que analizara todos los agravios expresados por el actor en su demanda del recurso de revocación y emitiera una nueva resolución. Sin embargo, ante lo adelantado del proceso electoral, este Tribunal Electoral analiza la demanda del actor en plenitud de jurisdicción. En el presente caso se evidencia que el Comité Municipal Electoral se apartó de las reglas establecidas para realizar el procedimiento de registro. En auto se acredita que el 19 de marzo del 2021, por conducto de la Secretaría Técnica del Comité Municipal Electoral, requirió al representante acreditado del partido Redes Sociales ante dicho organismo electoral mediante estrados para que subsanara los requisitos no atendidos en la presentación de la solicitud de registro. En el asunto se acredita que el Comité Municipal Electoral requirió al representante por estrados y no de manera personal por el término de 48 horas y no por las 72 horas que establece el artículo 309, párrafo segundo de la ley electoral, conforme a los razonamientos que se exponen en el proyecto que se pone a su consideración. De ahí que al advertir un actuar fuera de los parámetros de la legalidad trae como consecuencia la violación a los derechos humanos del partido. Así las cosas, el hecho de que el requerimiento no se hubiera realizado en los términos estipulados en el referido numeral tiene como consecuencia que no se hubiera podido llevar a cabo la corrección de los errores u omisiones incurridas al momento de solicitar el registro de la planilla por el principio de mayoría relativa y lista de candidatos a regidurías de representación proporcional, generando una afectación en perjuicio del actor al coartarle su derecho a postular candidaturas. Por ello, los efectos son revocar la resolución impugnada dictada en el recurso de revocación y, en plenitud de jurisdicción, revocar el dictamen de registro de planillas de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional postulada por el partido Redes Sociales Progresistas emitidas por el Comité Municipal Electoral. Ordenar al Comité Municipal Electoral, en el término de 24 horas, emite un nuevo requerimiento al partido para que en términos de 72 horas exhiba la documentación pendiente y previo al análisis de su procedencia emite el dictamen que corresponde en el término de 24 horas, haciéndole del conocimiento de este tribunal dentro de las 24 horas siguientes a que esto ocurra. Se vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al debido cumplimiento de la presente ejecutoria. Es la cuenta magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, a nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta, gracias. No, magistrada. Gracias. Muchas gracias, magistrados. De no ser así, le solicito por favor a la secretaria general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización.
Por lo expuesto y fundado se resuelve. Primero, se revoca la resolución impugnada dictada en el recurso de revocación. Segundo, en plenitud de jurisdicción se revoca el dictamen de registro de planillas de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional postuladas por el Partido Redes Sociales Progresistas, emitido por el Comité Municipal Electoral de Moctezuma, San Luis Potosí. Tercero, se ordena al Comité Municipal Electoral que proceda en los términos precisados en el apartado de efectos de esta sentencia. Cuarto, se vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí al debido cumplimiento de la presente ejecutoria. Notifíquese. Son los puntos resolutivos, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Si mal no recuerdo, falta aún la votación. Así es, magistrada presidenta. Secretaria, por favor, apóyeme. Claro que sí, con su autorización, en primer término tomaremos la votación del proyecto puesto a su consideración. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En virtud de que ya fueron leídos los puntos resolutivos y en economía del tiempo de la sesión, le preguntaría a los señores magistrados si tienen alguna consideración respecto a los puntos resolutivos que ya han sido leídos o si quieren que se vuelvan a leer. De acuerdo con los mismos, presidente. De acuerdo, ya quedó claro, magistrada. Muy gentiles los dos magistrados. Procede entonces al engrose, secretaria de Estudio y Cuenta. Gracias. En séptimo lugar, tenemos el proyecto de resolución del expediente con la clave TSLP-JS-50-2021 y su acumulado TSLP-RR-18-2021. También está a cargo de la ponencia de una servidora. En esta ocasión se le cede el uso de la voz a la licenciada Gladys González Flores. Por favor, secretaria. Gracias. Nuevamente, con su autorización, magistrado, doy cuenta con un proyecto de resolución en el expediente TSLP-JDC 50-2021 y su acumulado. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone confirmar el dictamen controvertido por el que se declaró improcedente el registro de la planilla de mayoría relativa y lista de regidurías de representación proporcional del Partido Movimiento Ciudadano para el Ayuntamiento de Agualulco, San Luis Potosí, al haber resultado infundado el agravio hecho valer por los actores. Al respecto, los recurrentes señalan que el Comité Municipal Electoral de Agualulco no debió negar el registro, partiendo de la premisa que de la planilla de mayoría relativa y la lista de regidurías de representación proporcional propuesta, los ciudadanos postulados cumplieron a cabalidad con los documentos e información necesaria para su obtención. Sin embargo, contrario a lo planteado por los actores, de la lectura integral del dictamen en relación con las constancias que obran en autos, se desprende que la persona postulada a síndica propietaria no cumple con el requisito de una antigüedad de 3 años en el ejercicio de la profesión de abogado o licenciado en Derecho, sin que el partido postulante haya presentado una candidata suplente para dicho cargo. En tales condiciones, aun cuando los actores aduzcan que con 9 personas postuladas debería proceder el registro en atención a lo dispuesto en el artículo 305 de la Ley Electoral, lo cierto es que el sentido y finalidad de dicha disposición es garantizar la integración y el funcionamiento de los ayuntamientos, lo que no podría acontecer en el hipotético caso de que los ciudadanos postulados tuvieran acceso a dichos cargos, pues la sindicatura municipal quedaría acéfala. Ello, toda vez que la sindicatura es la encargada de vigilar y defender los intereses municipales, representando jurídicamente al ayuntamiento, es asesor de las decisiones adoptadas por los integrantes de este y actúa como procurador de la legalidad en la administración pública municipal y como vigilante del presupuesto. Atribuciones que se estiman de suma relevancia para el buen desempeño de las actividades conferidas al órgano municipal, por lo que el requisito de experiencia de 3 años en la actividad de la abogacía o licenciatura en Derecho no es desproporcionado. En otro aspecto, otro de los motivos que justificaron la negativa de registro de la planilla de mayoría relativa y lista de regidores de representación proporcional emitida por el Comité Municipal de Agualulco obedeció a la inobservancia de la postulación de la cuota joven. Por tanto,
El partido no puede desconocer las consecuencias de su observancia a las disposiciones que rigen el marco normativo aplicable para el registro de candidatos, puesto que fue debidamente requerido de forma puntual por la información y documentación correspondiente a fin de obtener de manera favorable su registro. Y por lo que respecta a los ciudadanos, como se desarrolla en el proyecto, no podría accederse a su pretensión, en razón de que su postulación se encuentra encaminada a obtener un cargo de elección popular para integrar un órgano colegiado, como es el Cabildo del Ayuntamiento de Agualulco. Así, ante el supuesto de tener derecho a integrarlo, haría inviable su funcionamiento por la falta de la figura del síndico, cuyas funciones son de gran trascendencia según se ha dejado asentado. Es la cuenta, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. Gracias. De no ser así, le solicito por favor a la secretaria general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto García. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, el informe del proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Le solicito por favor a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, por lo expuesto y fundado se resuelve. Primero, se confirma el dictamen emitido por el Comité Municipal Electoral de Agualulco, San Luis Potosí, por el que determinó improcedente el registro de la planilla de mayoría relativa y lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional propuesta por el partido político Movimiento Ciudadano para el Ayuntamiento de Agualulco, a efecto de que no contienda en el proceso de elección correspondiente a realizarse el 6 de junio de 2021. Segundo, notifíquese conforme a lo indicado en el considerando 5 de la presente sentencia. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretaria. Leído los puntos resolutivos, magistrado, ¿desean hacer alguna consideración? Ninguna, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria de Estudio y Cuenta, proceda al engrose. En octavo lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario de acumulación de los expedientes identificados con las claves TSLP, /RR, /48, /2021 y TSLP, /RR, /49, /2021. También están a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la licenciada San Juana Jaramillo. Adelante, secretaria, por favor. Gracias. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. En el proyecto de acuerdo plenario que se pone a su consideración, se propone acumular el recurso de revisión TSLP /RR 49/2021 promovido por Ricardo Enrique Rivera Sierra al expediente TSLP /RR 48/2021 interpuesto por Claudia Paola Rodríguez Narváez. De la revisión de los expedientes referidos, se advierte que existe identidad en el acto reclamado, la autoridad responsable y la pretensión solicitada, por lo que a fin de resolver de manera pronta y expedita los medios de impugnación planteados y evitar el dictado de sentencias contradictorias, se estima procedente acumular en términos del artículo 17 de la Ley de Justicia Electoral del Estado el recurso de revisión TSLP /RR 49 /2021 al expediente TSLP /RR 48 /2021 por ser este el que se recibió en primer término. Este modo de actuar permite que se resuelvan todos los puntos jurídicos que deriven, obteniendo el resultado más óptimo, salvaguardando de manera más amplia e integral los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta.
Gracias. De no ser así, por favor, Secretaria General de Acuerdos, proceda a la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación recibida. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Oliva. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Una vez aprobado el acuerdo, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Por lo expuesto y fundado se acuerda. Primero, se declara la acumulación del recurso de revisión TSLP/RR 49/2021 al diverso recurso de revisión TSLP/RR 48/2021 por ser este el que se recibió en primer término. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que proceda a la acumulación material de los expedientes referidos y realice las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y turne el expediente TSLP/RR 48/2021 y su acumulado a la magistrada instructora Denise Adriana Porras Guerrero para que se continúe con la substanciación y del procedimiento como lo dispone el artículo 33 de la Ley de Justicia del Estado. Notifíquese. Son los puntos, magistrado. Gracias. Leí los puntos resolutivos. Magistrado, ¿desean hacer alguna consideración de los mismos? No, magistrada. Gracias. De no ser el caso, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al ingreso. En noveno lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/JS/64/2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada, muy amable. Se dará cuenta por conducto de la licenciada Ángeles González Castillo. Adelante, secretaria. Con su autorización, magistrado, dejo el proyecto por María Consuelo Zavala González y otros en contra de controvertir la designación del ciudadano Roberto Rocha Rivas como presidente interino del Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí. Interrumpo, El proyecto propone... muy rápido. Sí. Secretaria Ángeles, se oye muy rápido. Ah, ok. Sí. El proyecto propone desechar de plano la demanda en razón de actualizarse la causal prevista en el artículo 15, párrafo primero de la Ley de Justicia Electoral. Lo anterior es así, toda vez que del análisis del escrito de demanda, a lo que ellos consideran, se estima que los actos que reclaman y los motivos de disenso que hacen valer contra los mismos no afectan de ninguna manera su derecho de desempeñar el cargo. Al no encontrarse relación con el ámbito electoral, sino con el desarrollo inherentes a acciones administrativas y, por tanto, que estén en el ámbito municipal. Como agravios, que en sesión de 28 de marzo, en donde se realizó la designación del presidente del Ayuntamiento de Villa de Reyes, no debió tener las legales, ya que en esa fecha en este momento con permiso, es decir, aún no se encontró mediante licencia para dar lugar al supuesto se está cortando de designación el audio de un presidente interino. Si me permite, sí, secretaria, se está... estoy viendo también la lista de, perdón, está en la lista de aviso, estaba primero el asunto TSLP JDC 64 y se está dando cuenta del RR 37. ¿No?
Estamos correctos con el 64, licenciada Ángeles, pero se está escuchando doble el audio. Se escucha 2 veces la grabación, o sea, la sesión de Ángeles. Se oyen 2 audios. No sé, Y Secretaria General de Acuerdos, si silencien todos su micrófono. Sí, podemos silenciar y todos el micrófono, igual apagar en su momento la cámara, tal vez eso facilite el internet. Sí, por favor, para que no se... De acuerdo, cerramos ambos. Continúe, por favor. Fecha 28 de marzo, en donde se realizó la designación del presidente interino del ayuntamiento del municipio de Villa de Reyes, no debió tener plazos legales, ya que en fecha, la presidenta municipal del ayuntamiento, en este momento con permiso, se encontraba en funciones, es decir, aún no se encontraba ausente del cargo derivado a la separación mediante licencia, para dar lugar al supuesto de designación de un presidente interino, lo que lleva a incumplir con los requisitos legales para la designación en comento, violando los artículos 12, 13 y 43 de la Ley Orgánica del municipio. Partiendo de la naturaleza de los actos reclamados, a la luz del contenido de los agravios, su inconformidad no versa sobre actos de naturaleza electoral, y como violación no es una hipótesis que tenga relación con el ejercicio del cargo. Lo cierto es que dichos agravios no buscan la protección de su derecho político electoral de ejercer el cargo como regidores, sino a formalidades relacionadas a sesiones de cabildo, ya que los mismos no constituyen un obstáculo para el ejercicio del cargo de los regidores para el cual fueron electos, y en esa medida constituyan una violación a sus derechos políticos electorales contenidos en el artículo 74 de la referida ley orgánica, pues inclusive de la copia certificada del acta de cabildo se advierte que los actores en sus caracteres de regidores del ayuntamiento asistieron y participaron en la misma, aunado que en los puntos a tratar por el ayuntamiento no se advierte que exista alguna obstaculización del desempeño del cargo. Bajo esas premisas, es patente que los actos que los inconformes atribuyen a la autoridad que señalan como responsable encuadran en la hipótesis antes referida, actuaciones que evidentemente forman parte de la facultad de autoorganización respecto a la vida interna del ayuntamiento. En consecuencia, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 15, párrafo primero de la Ley de Justicia. Ahora bien, en virtud de que no se prejuzgó sobre la legalidad o ilegalidad de lo controvertido, lo procedente es dejar a salvo los derechos de los actores para que los hagan valer en la vía y en la forma que en derecho correspondan. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, a nuestra consideración el proyecto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, presidenta, gracias. Gracias. De no ser el caso, secretaria general de acuerdos, tome la votación respectiva. Con su autorización, presidenta, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Perdón, con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Una vez aprobado el proyecto, le pido por favor a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado como TSLP, diagonal JDC, diagonal 64, diagonal 2021. Segundo, se dejan a salvo los derechos de los actores para que los hagan valer en la vía y forma que en derecho corresponda. Tercero, notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a la autoridad responsable y en su oportunidad archívese el asunto, el expediente como asunto concluido. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, a nuestra consideración los puntos resolutivos, si alguien desea hacer alguna consideración acerca de los mismos. No, magistrada, muy amable. No, magistrada.
Gracias, magistrado. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al engroso. En 10º lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/RR/37/2021. Está también a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto del secretario Edson Andrés Toranzo Atilano. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, se da cuenta con el proyecto de resolución del recurso de revisión 37/2021 del índice de este tribunal listado para esta sesión. En el caso, el partido Fuerza por México impugnó el dictamen del Comité Municipal Electoral del Naranjo, San Luis Potosí, de fecha 21 de marzo de 2021, que declara improcedente el registro de la planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional propuestos para la integración del ayuntamiento del citado municipio para el proceso electoral 2020-2021 en curso. La ponencia propone confirmar el dictamen impugnado, ya que se razona en el proyecto que, contrario a lo sostenido por el promovente, tal determinación no afecta injustificadamente el derecho a ser votado de las personas postuladas, pues de acuerdo a los precedentes invocados en el proyecto, el derecho político electoral a ser votado es de base constitucional y configuración legal. En cuanto a lo que la ley establece, las calidades, circunstancias, condiciones, requisitos y términos para su ejercicio por parte de los ciudadanos, en tal virtud, el principio pro persona no puede ser invocado como solicita el partido promovente para eximirlo del cumplimiento de los requisitos para el registro de candidatas y candidatos establecidos en los artículos 303 y 304 de la Ley Electoral del Estado. Ni siquiera lo pretextó de establecer la interposición más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados a dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentren sustento en las no encuentren sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de estas, porque al final es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Aunado a ello, no se vulneran los principios de proporcionalidad y racionalidad, ni el principio de progresividad, en virtud de que la autoridad responsable asienta que no se encuentran satisfechos los requisitos de legalidad, de elegibilidad y legalidad de los candidatos propuestos por el partido Fuerza por México, por haber omitido título y cédula de síndicos propietario y suplente. Asimismo, no exhibieron carta de antecedentes penales. Partiendo de esta base de la lectura integral del dictamen, se logró advertir con claridad que se negó el registro debido a que el partido recurrente no proporcionó la información ni acompañó a su solicitud los documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de registro establecidos en los artículos 303, fracción primera, segunda, tercera y cuarta, y 304, fracción primera, tercera, cuarta, quinta, séptima y novena de la Ley Electoral. Artículos 10, fracciones primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Artículo 16, fracciones tercera, quinta, octava, novena, décima y décima segunda. Y artículo 21 de los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular para el proceso electoral 2020-2021. Es la cuenta. Gracias, secretario. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, magistrada. No, presidenta, gracias. Gracias, de no ser el caso. Gracias, magistrado, muy gentil. Le solicito, por favor, a la secretaria general de acuerdos, tome la votación respectiva. Con su autorización, presidenta, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Una vez aprobada la resolución, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, se confirma el dictamen del Comité Municipal Electoral de Naranjo, San Luis Potosí, de fecha 21 de marzo de 2021, que declara improcedente el registro de la planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional
propuesta por el partido Fuerza por México para la integración del ayuntamiento del citado municipio para el proceso electoral 2020-2021 en curso. Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando 4 de la presente resolución. Tercero, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 3º, fracción 37 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la versión pública de la sentencia que pronuncia en el presente asunto quedará a disposición del público a través de su página web oficial, lo anterior en los términos precisados en la parte considerativa sexta de la presente resolución. Cuarto, notifíquese personalmente al partido recurrente y por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución al Comité Municipal del Naranjo, San Luis Potosí, a través del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, de conformidad a lo establecido en la parte considerativa sexta de esta resolución. Gracias, secretario. Leídos los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, ¿tienen alguna consideración? Ninguna, Ninguna, Presidenta. Gracias, muy amables. De no ser así, por favor, secretario de Estudio y Cuenta, proceda al engrose. Secretario General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente de desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretaria. De no ser así y no existir algún otro asunto pendiente de tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 20 horas con 24 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que pasen muy buena noche. Gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches.